Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo vela sus nombres. Hola amigos, ¿cómo les va? Primer programa del año 2014 y una alegría encontrarnos con ustedes para desearles que tengan un año de muchísima paz, muchísima salud y trabajo. Hoy vamos a hablar de la necesidad de rotación con el maíz. En este caso, ¿por qué? Porque el bioetanol se presenta en la Argentina y en nuestra zona como la posibilidad de ayudar en la rotación y también en ahorrar transporte para los productores que deciden hacer que su maíz se transforme en combustible. La producción de bioetanol de maíz y de caña de azúcar en nuestro país ya es una realidad, tanto que los cortes de nafta, todos, contienen un porcentaje importante de este producto. Vamos a conocer hoy cómo se está investigando la incidencia económica que tiene esta producción en nuestro país y en nuestra zona. Vamos a cantar esta chacarera para todas las ingratas. ¡Cante nomás, cante nomás! Ingeniero, el Bio 4 en plena producción en Río Cuarto ya es una realidad, varios años de construcción y de inversión de productores con una mirada con mucha esperanza al futuro. Sí, así es, ¿no? Varios productores que nos hemos juntado para apostarle a esto de la transformación de la materia prima en origen, para apostarle a generar empleo genuino y a generar buenas fuentes de trabajo en la región de Río Cuarto. Bueno, siendo la primera planta del país, ¿cuál es la capacidad de grano que ingresa? ¿Cuál es la capacidad de producción diaria del bioetanol? Desde que pusimos en marcha en agosto del 2012, hemos llegado a poner la planta a la capacidad nominal, que es 250.000 litros de bioetanol por día, se muelen unas 700 toneladas de maíz por día cuando estamos en capacidad nominal y hemos ido trabajando casi siempre cerca de ese ritmo, así que estamos muy satisfechos con el rendimiento de la planta, que está dentro de lo estipulado, ¿no? Con la empresa de ingeniería que la diseñó. ¿Cuánta gente está trabajando en la planta, en empleos directos, ¿no? Hoy trabajan 110 personas en Bio 4, entre la administración y la planta industrial, pero hoy, si vos te fijas hoy, dentro de la planta hay 57 o 60 personas de empresas contratistas que dan servicios en forma cuasi permanente, atendiendo diferentes temas, desde pintura, limpieza, mantenimiento, construcciones, porque todavía seguimos, si bien la planta ya está muy en funcionamiento, seguimos invirtiendo en mejoras, en infraestructura, así que eso también nos hace tener, digamos, empresas contratistas que están permanentemente trabajando y que emplean a su vez mucha gente que está en la planta y mucha gente que está en sus talleres trabajando para Bio 4. ¿El producto terminado hacia dónde se dirige? Porque esto es una movida permanente de los 365 días del año. Y bueno, hoy como todos saben, por la actualidad energética que vive el país, donde se están importando combustibles, todo el producto que nosotros hacemos va a las empresas petroleras para ser mezclado con la nafta. Todos los autos que andan con nafta en la Argentina usan bioetanol en la mezcla dentro de sus tanques. Esto hace que se reduzcan las importaciones de nafta y de esta manera el país ahorra bastantes divisas. Si tienen que hacer una evaluación de la producción de maíz en la zona, ¿cuánto es lo que ustedes toman y cuánto sería lo ideal que los productores de esta zona produjeran para no tener que traerlo a lo mejor de más lejos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos evaluaciones hechas que en un radio de 40 a 50 kilómetros de la planta estamos consumiendo el 30% de la producción de maíz. Esa es una evaluación para un año normal. En la zona de Río Cuarto se siembra mucho maíz, debería sembrarse más para tener una rotación más acorde, más sustentable en el largo plazo, pero la realidad económica es la que manda y el productor necesita sembrar más soja que maíz para que los números le vayan cerrando y sobre todo disminuir el riesgo de la operación agrícola. Pero creemos que es una zona, digamos, muy maicera, por eso hicimos la inversión aquí en Río Cuarto
y a medida que, bueno, o sea, que estas plantas o este tipo de consumos se van multiplicando, al productor le mejora la ecuación económica para producir maíz, así que es un círculo virtuoso donde cada vez se debería sembrar más maíz al haber más consumos. Licenciada Bondolich, qué importante, por ejemplo, un productor de San Luis que me decía, me conviene mucho más producir maíz para bioetanol en la zona que para llevarlo al puerto, por lo que significa también el gasto que los productores del interior tienen en el transporte argentino. Bueno, es muy importante que hoy los productores tengan esa alternativa, porque lo que pasaba antes es que muchos productores tenían intención de dejar su producción localmente, de generar desarrollo regional agregándole valor y a veces no encontraban la mejor alternativa para hacerlo. Es muy interesante que los productores tengan una alternativa para evaluar que no sea el puerto. Yo recién nombré 3 de los indicadores que habíamos medido. El cuarto indicador que nosotros medimos fue el aporte fiscal, que en este caso sí no pudimos integrar la cadena de valor del etanol en base a caña de azúcar porque son modelos productivos completamente distintos y sí en el evento y bueno, nuestro trabajo lo mide en base a maíz. Es muy relevante ver que más allá del desarrollo regional y los puestos de trabajo y el hecho de que la producción se quede y en caso se exporte con más agregado de valor, se generan además más ingresos para las arcas oficiales para que desde los estados provinciales o nacionales puedan destinar esos ingresos en salud, en educación. Vemos nosotros que además de ser más altos los ingresos fiscales cuando se utiliza el maíz localmente y no se exporta, además son más estables. Porque en el caso de los derechos de exportación, el maíz sale, va al puerto y está sujeto a un precio internacional que varía y los ingresos, los derechos de exportación varían en función de ese precio. En el caso de que sea interno, los precios son más de negociación local y por ende, además de que los ingresos fiscales son más altos, son más estables para los estados. Es decir, que además tiene ese condimento adicional beneficioso. Luego de la pausa, acompáñenos, continuamos conociendo la producción de bioetanol en nuestro país y en nuestra zona. Y si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, con creces mi cariñito, tú me has de pagar. Hace varios años ya que el sueño de construir la primer planta de bioetanol en nuestro país se hizo realidad. Vamos a conocer cómo es el presente y el futuro de la planta Bio 4. Soy ese quebracho, hijo del rigor, que a golpes de intentos la vida curtió. Estamos haciendo una planta de tratamiento de efluentes para que mitigar absolutamente cualquier tema de olores que pueda llegar a emitir la planta y bueno, y cumpliendo a rajatabla con todos los procedimientos y todas las regulaciones que los organismos que regulan todos los temas de ambiente, recursos hídricos, etcétera, poder cumplir con el 100% de la normativa. Pero bueno, en eso, o sea, esa mejora es continua. Cada vez tratamos de tener menos efluentes, de retornar la mayor cantidad de agua al proceso, de disminuir el consumo de agua fresca permanentemente y todo eso apunta a que, complementado con que esta es una industria verde porque reemplaza los combustibles fósiles, que ese es el valor agregado tal vez más grande, lo que pasa es que muchas veces en la Argentina estamos tan apremiados por el día a día que el tema del recalentamiento global y el dióxido de carbono, el efecto invernadero, no es algo que nos ocupe el día a día, sino que estamos atrás de cuestiones más urgentes. Eso es lo que, y los fenómenos meteorológicos de tanta importancia se explican por esto del recalentamiento global. Estamos nosotros muy conscientes en que nuestra operación sea tenga el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Todas las operaciones humanas lo tienen, pero lo que se trata en una industria de esta naturaleza es que tenga el menor impacto posible. Estuvieron hace muy poco en Buenos Aires presentando a Bio 4 como planta y como experiencia en un encuentro muy importante con empresarios de distintos lugares del país. Fue un seminario donde se posicionó al bioetanol y se mostró la potencialidad de la industria para poder cortar las naftas con un 10% de bioetanol y de esta manera seguir sustituyendo el tema de las importaciones. En el 2014 se planea importar bastante nafta y lo que el sector, la industria del bioetanol propuso es que se pueda sustituir mucha de esta importación que a las finanzas del país le viene muy mal
se pueda sustituir por una producción local, con valor agregado local, hecha por productores locales y que derrama sobre el interior del país. Bueno, por último, los proyectos de Bio4 para un mediano y largo plazo. Mira, los proyectos de corto plazo son extraer el aceite tal vez de la burlanda, o sea, generar más productos, más cantidad de subproductos, secar la burlanda como te decías antes, y después más en el mediano plazo pensar en ser más autosuficientes en la energía, tratando de generar nuestro propio vapor y electricidad a través de biomasa. Esos son proyectos que, digamos, pueden resultar muy interesantes, sobre todo también pensando en un contexto energético que por los próximos años va a estar complejo. En el caso del aceite, para uso humano, industrial. Es para uso de biodiesel, te diría, como fuente para biodiesel, porque ya al haber pasado por todo el proceso de bioetanol no sería apto para el consumo humano. ¿Y en el caso de la biomasa? No, la biomasa se podría obtener a través de chips de madera, de cáscara de maní, de cultivos energéticos, pero una biomasa que nos permita a nosotros reemplazar el gas natural, que es la fuente principal de energía que utilizamos, y que nos permita ser más suficientes, autosuficientes en términos de la generación de energía para el proceso. Licenciada Bondolich, en cuanto a generación de divisas, ¿podemos hablar de algún porcentaje, de algún dato concreto? En generación de divisas son 875 millones de dólares que se ahorran al año por la producción que hoy se tiene de etanol. ¿Sí? La que se tiene en 2013, que va a ser parecida a la de 2014, y también vale decir que, además de lo importante que representa este número, hoy Argentina necesita importar combustibles para autoabastecerse, o sea que más relevante es aún que lo podamos producir localmente con todo lo que genera. Y además, en 2015-2016 se proyecta la construcción de más empresas, además de estas 16 que ya están funcionando. Algunas incluso ya tienen el cupo otorgado desde el Gobierno Nacional, que es un paso muy importante para la construcción. Tienen otorgado el cupo, lo único que resta es que empiecen a sus planes de construir y empiecen a producir. En el caso de generación de trabajo. En el caso de trabajo medimos las 5 empresas que están localizadas entre San Luis, Córdoba y Santa Fe, y son 4.880 puestos de trabajo directos e indirectos que se generan, y también lo que hicimos fue una medición de ingresos, de salarios que se volcarían desde estas empresas al mercado, que representarían por supuesto movimiento económico, consumo, y son 336 millones de pesos al año. Solamente estas 5 empresas, yo dije 16 empresas están produciendo, las 5 empresas que pudimos medir, que son las que tenemos más cerca, de las que pudimos conseguir información más fácilmente, son 4.880 puestos de trabajo. ¿Y a esto, licenciado, por ejemplo, se le puede sumar el ahorro que significa a los productores ganaderos, por ejemplo, que están aprovechando la burlanda que tienen cerca y que por lo tanto le dan proteína de muy buena calidad y más barata a su ganado? Bueno, ese fue un tema que nos quedó de alguna manera pendiente, porque nosotros cortamos, diríamos, el análisis, consideramos la burlanda, obviamente en el caso de la generación de empleo también está incluida esta elaboración de burlanda. Lo que no contamos, después cuando terminamos el trabajo dijimos, bueno, esta sería una posible extensión, es la burlanda que va a los criaderos de animales y obviamente que parte del empleo y del desarrollo que se genera en esos criaderos de animales también es parte de la cadena de valor del etanol. Así que sí, también es un pasito más que, como te digo, nosotros no lo incluimos la elaboración, pero no el uso de la burlanda, y que creo que podría ser una posible extensión porque la cadena continúa también por ese lado. En la presentación que se hizo de distintas investigaciones en Buenos Aires se habló de ampliar el corte de los combustibles con bioetanol en un presente o futuro próximo. No se habló particularmente desde el punto de vista político, diríamos. Sí, lo que hubo fue un especialista que hizo un trabajo muy interesante, muy técnico por cierto, respecto a cuánto es el límite de los motores del parque automotor en Argentina para poder cortar con etanol. Lo que demostraba él en el trabajo era que el 10 o el 12% eran cortes posibles completamente con el parque automotor que hoy se tiene. Ya pasar un número mayor implicaría una nueva evaluación, un nuevo estudio. Pero este especialista, que tenía 40 años de experiencia en el tema, mostró los resultados de una manera sencilla para que lo pudiéramos comprender todos que no somos especialistas en el tema, y mostró que el corte hasta el 10 o hasta el 12 es posible técnicamente.
del reverdecer. El sueño es posible si crees en él. ¡Qué bonito, qué bonito! Última pausa, amigos, no se vayan. Desde aquí, desde Río 4 Agro, seguimos compartiendo la actividad agroganadera y agroindustrial de nuestra zona. Y cuando la vida comienza a doler, igual que el quebracho, aguanto de pie. Se realizó en Buenos Aires un encuentro importantísimo entre empresarios y miembros de gobiernos provinciales y nacionales que están involucrados en la producción de bioetanol, de maíz y caña de azúcar. Conocemos cuál es la investigación que se presentó desde la Fundación FADA. Soy tradición. Estuvimos en Buenos Aires, el evento se hizo en el Hotel Intercontinental, en un evento donde se mostraba el rol del bioetanol en la matriz energética argentina. Fue un evento muy importante por el hecho de que generalmente el tratamiento de la cadena de bioetanol se hace dividiéndola entre el bioetanol en base a caña de azúcar y el bioetanol en base a maíz. En este evento se logró reunir a los actores con diferentes materias primas en uso. Además se logró la participación de muchos organismos oficiales y además de autoridades, tanto provinciales como nacionales, que tienen que ver con el tema. Hubo representantes del gobierno nacional muy relevantes que incluso participaron de los paneles y además muchos de gobiernos provinciales. Asimismo, dentro de las empresas que producen, creo que estuvieron presentes las 16 empresas que hoy están produciendo etanol en la Argentina, por eso es que el evento tuvo una relevancia muy particular. Bueno, y dentro de esto, ¿qué es lo que ustedes fueron a presentar luego de las investigaciones tan serias que han hecho en el tema? Sí, fuimos convocados para presentar un trabajo que hicimos de la cadena de valor del bioetanol en base a maíz. Justamente nosotros habíamos centrado la investigación solamente en el maíz y ante esta convocatoria que nos hicieron, contándonos que la idea era mostrar esta cadena en general, incluyendo también la parte de caña de azúcar, es que decidimos en algunos de los indicadores que habíamos medido incluir también lo que se hace con respecto a caña de azúcar. Nuestro trabajo básicamente mostraba 4 indicadores: la generación de empleo, el ahorro de divisas, las inversiones y bueno, lo que hicimos en el caso de inversiones y sustitución de importaciones fue mostrar también el efecto que tiene la caña de azúcar, es decir, mostramos el efecto global en ahorro de divisas y en inversión para toda la cadena de valor. La posibilidad de hacer rotación, gracias a que la gente intenta volver al maíz, qué importante que es también a nivel económico en el futuro de nuestra tierra, porque de lo contrario nos estamos quedando sin nada. Bueno, el tema de la sustentabilidad es muy importante, los productores lo saben, y también ese es uno de los motivos por el cual se incentiva mucho la siembra de maíz. Nosotros en los estudios muchas veces consideramos que una parte muy importante del maíz es maíz nuevo. Y a veces nos preguntan como ¿por qué? Porque en realidad muchos productores, como hablábamos recién antes, no tener una alternativa cercana, decidían directamente no hacer maíz porque no les convenía, porque no tenían a dónde llevarlo. Hoy hay muchos que lo piensan porque tienen alternativas cercanas para hacerlo. Eso implica una mayor sustentabilidad, una mayor rentabilidad para los productores, mayor generación de puestos de trabajo y por supuesto que también significa que va a haber más maíz en el futuro si siguen apareciendo este tipo de empresas. Yo pienso también que el productor tiene la estabilidad, porque no saber qué va a pasar el año que viene, por lo tanto le hace decir, me quedo con la soja que es más segura, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, como te decía antes, en el caso de exportación uno queda a merced del mercado internacional, en el que Argentina en muchos casos tiene una buena participación, pero es una participación, o sea, es una parte de un montón de actores, un montón de variables que se mueven de diferentes maneras. En cambio, en este caso estaríamos hablando de negociación con actores más cercanos, en idiosincrasia a sí mismo, ¿no? O sea que el productor tiene más posibilidad de llegar a quien le vende, de negociar los precios, de tratar con tiempo a dónde va a ir su producción. Es completamente otra situación más beneficiosa, tanto para los productores como para
para las comunidades que se nutren de esas variables, como para sí mismo, para todos. Ingeniero, ¿cuánto es lo que ustedes toman y cuánto sería lo ideal que los productores de esta zona produjeran para no tener que traerlo a lo mejor de más lejos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos evaluaciones hechas que en un radio de 40 a 50 kilómetros de la planta estamos consumiendo el 30% de la producción de maíz. Esa es una evaluación para un año normal. En la zona de Río Cuarto se siembra mucho maíz, debería sembrarse más para tener una rotación más acorde, más sustentable en el largo plazo, pero la realidad económica es la que manda y el productor necesita sembrar más soja que maíz para que los números le vayan cerrando y sobre todo disminuir el riesgo de la operación agrícola. Pero creemos que es una zona, digamos, muy maicera, por eso hicimos la inversión aquí en Río Cuarto y a medida que, bueno, o sea, que estas plantas o este tipo de consumos se van multiplicando, al productor le mejora la ecuación económica para producir maíz, así que es un círculo virtuoso donde cada vez se debería sembrar más maíz al haber más consumos. Bueno, y también pensando que a los productores del interior, el flete a puerto les significa un gran costo y esta es una oportunidad de ahorrarse ese dinero, ¿no? Así es, en el caso del maíz, a veces representa entre el 25 y el 30% del valor de la cosecha de maíz se la lleva el flete largo. Entonces, aquí lo que se puede hacer es tener una mejora en el precio por comercializar cerca de los campos. Ingeniero, también en principio se decía un subproducto, se lo tenía como ahí al costado y resulta que la burlanda terminó siendo un producto interesantísimo para todos los productores ganaderos y también se está pensando en algunos otros sectores. Sí, exactamente, es un producto que hoy es una vedette dentro de la nutrición animal, porque así húmeda como sale de la planta, es un alimento fresco, proteico y energético excelente hoy para tambos y feedlots, ¿no?, de aquí de la región. Así que el advenimiento de estas plantas de bioetanol genera desarrollos ganaderos por lo competitivo que resulta esto dentro de la dieta. Muchas veces me he perdido, pero aquí estoy. Llegamos al final de esta edición y al final del primer programa del 2014 que comenzamos con toda la esperanza de que en nuestra Argentina se tiendan puentes de diálogo también para que el campo argentino pueda avanzar como se merece. Hasta la próxima edición de Río 4 Agro.